la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Toda persona que ha venido a este libro con un corazón dispuesto para aprender, escudriñar, para luego enseñarla, su vida ha sido transformada por completo. Por eso, preparémonos, abriendo nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar un tiempo en su palabra. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy a través de la Escritura quisiera que juntos vayamos a ver aquellas instrucciones que Dios nos dejó para tiempos como los que estamos viviendo. Hoy le he puesto a esta enseñanza el título de Instrucciones para el rebaño de Dios. Y es que Dios se da a conocer en la Biblia como el buen pastor. De hecho, si ustedes van en sus Biblias al Salmo número 100, habla de que nosotros somos ovejas de su prado. Pero en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan, vamos a observar lo siguiente, cómo nuestro Señor se llama el buen pastor. Así que vamos juntos a Juan capítulo número 10. Juan capítulo 10 dice lo siguiente desde el verso número 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Voy a ir al verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Me encanta observar esto de aquí, porque Jesucristo se da a conocer como aquel buen pastor y hace esta comparación de nuestra vida como ovejas. Y estos animales son peculiares. Son animales que muestran tal vez un poco de la característica del ser humano. Son animales que necesitan estar en manada, que necesitan estar en comunidad, pero también son animales testarudos y se asemejan mucho a la manera en la que nosotros somos, especialmente con Dios. Son animales que cuando ven el peligro no huyen, sino más bien se quedan ahí impávidos, no gritan, no salen y tienen mucho temor. Las ovejas también son animales que no pueden dormir. Imagínense esto, no pueden descansar. Si no tienen lleno el estómago, si están asustadas no pueden descansar, aun si no están bien con los otros del rebaño no pueden descansar. Son cosas como estas las que se asemejan de alguna manera en la actitud de nosotros los seres humanos. De hecho, hoy se dio una noticia en el tiempo que estamos grabando este mensaje de que el 4 de mayo se va a poder salir ya del confinamiento, del tiempo de cuarentena, y todo el mundo está expectante de las instrucciones que nos den nuestros gobernantes. Y muchas personas están de acuerdo, otras no están de acuerdo. Y hay como esta clase de duda y expectativa y temor detrás de todo lo que estamos sintiendo como sociedad. Entonces, ¿a dónde tenemos que poner nuestra mirada? Es la pregunta. Y la respuesta sería en el buen pastor. Porque él sabe cómo instruir a cada una de sus ovejas. Y hoy, a través del libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a observar cuáles son aquellas instrucciones que Dios da a su rebaño, a sus ovejas. Así que vamos a estar en el libro de Primera Tesalonicenses, pero antes de ver las instrucciones, tenemos que observar cuál es un poco el contexto en el que vivía la iglesia de Tesalónica, cómo nace esta iglesia, quién la funda. Y ahí es cuando quiero contarles un poquito acerca de esta iglesia. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, después de haber venido de un encarcelamiento en la ciudad de Filipo, viene a Tesalónica. Y se cree que durante 3 sábados él estuvo predicando en una sinagoga, y es aquí donde la gente se acerca confiando en el Señor. Y esto era muy común en la vida del apóstol Pablo en su ministerio, que la gente creía, pero que esto también causaba cierta oposición. Y la oposición llegaba a tal punto que la gente lo sacaba al apóstol Pablo. Él tenía que salir corriendo porque muchos judíos tenían celo de que la gente se estaba convirtiendo a Cristo y él tenía que huir. Se cree entonces que en este corto tiempo que él estuvo en Tesalónica, tuvo que salir volado de ahí
pero se quedó con el corazón en esta ciudad y sobre todo en esta iglesia que Dios había levantado, una iglesia joven en su fe. Luego que pasa el tiempo, cuando él llega a Atenas, envía a su amigo Timoteo para que vaya a observar cómo está la fe de esta iglesia en Tesalónica. Su amigo Timoteo regresa con un informe increíble de que la iglesia se había convertido en un ejemplo de fe en medio de la tribulación. Porque a pesar de que el apóstol Pablo se fue de esa ciudad, la tribulación no, siguió la persecución. Los mismos de Tesalónica empezaron a hacerle contra a los cristianos de la época. Entonces esto es un contexto muy similar al de nosotros, que aunque no estemos viviendo un tiempo de persecución aquí en Ecuador, de donde estamos grabando este mensaje, tenemos una sensación de angustia, una sensación de problema, de no sabemos lo que vamos a hacer. Todo eso es lo que viene diariamente a nuestra mente. Entonces en este contexto es que podemos observar lo que el apóstol Pablo, guiado por Dios, le da como instrucción a la iglesia. Pero quiero, antes de ir a las instrucciones, observar un peligro que viene detrás de la persecución. Y quiero que me acompañe en su Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Muy bien. Entonces, aquí observamos algo. La persecución, el problema, en este caso en la iglesia de Tesalónica, estaba causando inquietud, ansiedad a las personas de esta ciudad, a los creyentes de esta ciudad. Entonces, esto es un peligro porque no solamente que esto se pone en un sentimiento donde no sabemos qué hacer, la incertidumbre, nuestra fe está siendo atacada, sino que ojo con lo que puede pasar luego. Sigamos leyendo. Verso número 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, dos peligros que observamos aquí. Toda esta persecución que estaba viviendo la iglesia ponía esta inquietud y de alguna forma a tambalear la fe de la iglesia. Es en estos tiempos donde ciertos pensamientos como ¿dónde está tu Dios? Son los que aparecen en la mente del creyente. O personas que tal vez todavía no han venido a Cristo y al creyente le dice, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todas estas cosas? Entonces la fe del creyente se ve atacada. Y es ahí donde las acechanzas del diablo a Pablo no le son desconocidas. Y es por eso es que él dice, no sea que aprovechando esto venga el tentador a sus vidas. Y es que la prueba puede causar luego tentación al creyente. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, porque quería afirmar la fe de la iglesia. Y es por eso que usted y yo tenemos que afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Ahora sí, observando esos dos peligros que puede traer la prueba detrás de la vida de la iglesia, detrás de la vida del creyente, Pablo le va a dar instrucciones a la iglesia. Y estas son las instrucciones que de alguna forma a usted y a mí también nos van a dirigir en este tiempo de pandemia o de COVID. Entonces vamos a ir al capítulo número 4 de este mismo libro y vamos a observar cuáles son las instrucciones. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera. Vamos entonces al capítulo número 4 del primer libro de Tesalonicenses. Dice la Biblia así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Muy bien, aquí está la primera instrucción que el apóstol Pablo le da a ellos.
Él les dice, les estaba rogando, les estaba exhortando que de la manera que aprendieron de ellos debían de conducirse de esa manera y crecer en eso. Entonces yo le puse al primer punto, busca un buen ejemplo e imítalo. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar un buen ejemplo e imitarlo. Y aquí yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos en medio de cualquier situación? Siempre va a ser Jesús. Siempre va a ser Cristo. Nuestra mirada debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo, en la forma en la que Él actuó y cómo Él enseñó a sus discípulos. Ahora, el apóstol Pablo con sus compañeros fueron un fiel reflejo de la manera en la que Cristo les enseñó a ellos. Entonces, vamos a observar en esta misma carta cuál fue el comportamiento que ellos tuvieron cuando llegaron a esta ciudad de Tesalónica y cómo fue que ellos sembraron el evangelio, porque esto nos va a servir a nosotros a tomar ejemplo cómo conducirnos en medio de este tiempo complicado. Vamos entonces al capítulo número 2 y observemos cómo es el ejemplo de ellos. Verso número 1 dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Nos vamos a detener un minuto ahí. Miren este ejemplo que ellos estaban pasando. Ellos venían de un tiempo de gran persecución. Filipos no fue una visita fácil para el apóstol Pablo. De hecho, lo encarcelaron, lo azotaron y luego de eso visita esta ciudad. Y usted observe en Hechos capítulo 17 cómo nace esta ciudad, cómo la iglesia nace en esta ciudad. Pero el problema para el apóstol Pablo y sus acompañantes no fue impedimento para sembrar el evangelio. Y eso es algo que usted y yo debemos de imitar, que a pesar de la dificultad, que a pesar del dolor, esto no debe impedirnos o detenernos para continuar con el llamado de Cristo a la iglesia, que es dar a conocer el evangelio. El otro día en una de estas reuniones que tenemos con compañeros pastores de la asociación a la que me debo, que es Alianza, estábamos con un hijo de pastor, quien lamentablemente perdió a su padre por el COVID. Pero este joven me dejó una gran enseñanza. Él nos comentó un poco sobre su padre. Y él decía que a pesar de que el COVID se había llevado a su padre, aún la muerte no le podía quitar lo que su padre le había dejado sembrado. Y era el evangelio. De sus labios salieron eso. Nosotros teníamos esta preocupación porque quedaron sin el sustento de su hogar, sin el padre. Y él decía, queridos pastores, pero hay algo que nada me va a poder quitar en esta vida. Y es lo que mi padre me enseñó. Este joven cuenta que su padre, en el lecho de su muerte, sin ni siquiera poder leer la Biblia, no la aflojó. Porque dijo, en estas palabras está mi esperanza. Y es ejemplos como el de este joven que nos traen a nosotros valor, porque entendemos que no hay persecución, que no hay enfermedad que deba detener lo que Cristo dijo que hagamos. Y es compartir el amor, compartir el evangelio, hacer discípulos. Nada debe detenernos. Y la muestra es aquí, poner nuestra mirada en buenos ejemplos e imitarlos. ¿Qué más que nuestro Señor Jesucristo? Que ni siquiera el oprobio, la vergüenza, el dolor que iba a sufrir, y Él lo sabía, de lo que significaba la cruz, lo detuvo por ir a la cruz. Sino que la Escritura dice que poniendo el gozo delante de Él, sufrió eso de ahí. Porque vio la salvación de todos aquellos que iban a venir a Él. Entonces el dolor no puede impedirnos, sino que debemos de poner nuestra mirada en buenos ejemplos e imitarlos. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron ver? Ya vimos que ellos perseveraron en medio del dolor. Segundo punto, vamos a la Escritura. Y dice la Biblia en el versículo número 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Me encanta esta parte, porque muestra el amor detrás del trabajo. No solamente que estos hombres perseveraron en medio de la tribulación, sino que el amor era el motor de estas personas. Y ellos les dicen, ponen un ejemplo que tal vez para nosotros es fácil de entender. Dice, como una madre hacia el hijo, de esa manera en la que le cuida. Y entendemos cómo son las madres, cómo las madres pueden dar o tienen esa capacidad de dar su vida por sus hijos. Ese es el ejemplo que Pablo estaba poniendo. Él dijo, de esta manera nosotros nos hemos comportado con ustedes. De esta manera los hemos amado. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Observar ese ejemplo de servicio, de cómo ellos se dieron a sí mismos por la iglesia a la que estaban yendo. Y hoy es un tiempo donde podemos mostrar ese amor. ¿Cómo? Me puede preguntar usted, y es simple, es fácil. Un tiempo de oración con alguien, una llamada con alguien. Es la manera en la que nosotros mostramos el amor, compartiendo de lo que tenemos con otros. Es una manera de demostrar el amor. Pero no solamente que ellos perseveraban en la persecución, amaban a estas personas de manera genuina, sino que observemos otro punto a imitar. Y dice así la Biblia. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Miren lo que dice aquí. El ejemplo pasado habló de una madre con el hijo. Aquí habla de un padre con hijo, en la manera en la que le exhortaba y le consolaba. Esta palabra exhortar es interesante. La palabra exhortación tal vez nos suena como a retarla, pero no. La palabra exhortación habla de animar. Y es de alguien que está al lado tuyo diciéndote, vamos, sí puedes, adelante, estoy contigo. Eso era la exhortación. Y es la manera, y aquí hay un tip para como padres aplicarlo con los hijos, de estar ahí al lado con nuestros hijos diciéndole, vamos que sí podemos. Pero hoy hay una necesidad tan grande de palabras de ánimo, de palabras de consuelo, que es lo que la Biblia nos está instando y motivando a hacer. De la manera en la que un padre lo hace con un hijo, es que ellos lo habían hecho con las personas en Tesalónica. Imagínense esto, esta gran tribulación que se presentó en la iglesia, y ellos estaban ahí igual animando a las personas. Estos 3 puntos que acabamos de observar, de perseverar en la tribulación, de amar como madre y de exhortar y animar como padre, es lo que debe movernos a nosotros. Este último punto de animar al otro y de consolar como padre. Y no solamente esas 2 cosas, sino que también les decían cómo debían de comportarse. Es increíble observar el corazón de este grupo misionero que era Pablo con sus compañeros. Y cómo se mostraron, cómo dieron a conocer el Evangelio. Y es algo que como iglesia, que como creyentes debemos de hacer en medio de este tiempo. Esta es la primera instrucción. Pon tu mirada en un buen ejemplo y síguelo. Y ya sabemos qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a la segunda instrucción. Y la segunda instrucción la vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 2 en adelante. Así que acompáñenme. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a observar este texto y hay una palabra en especial en el versículo número 4 que quisiera que lo estudiemos. Se lo voy a repetir. No le voy a poner la claqueta, se la quiero repetir. Usted sígame en su Biblia. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa también puede ser traducido como vaso. Y esta palabra vaso también puede hablar del cuerpo. Entonces, este versículo podemos hablar tanto de esta relación de esposos como también la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y en la manera en la que lo cuidamos. Vemos aquí la instrucción y vemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que nos separemos. Cuando habla de que es nuestra santificación, esta palabra significa apartarse para. Nosotros tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que nos inclinen a la inmoralidad sexual. Y esto es interesante porque el escritor es guiado a poner estas palabras en medio de una persecución. ¿Qué tiene que ver la moralidad sexual o la inmoralidad sexual con un tiempo de pandemia? Ahora, Tesalónica era una ciudad de mucho comercio, donde se veía de manera muy común la infidelidad conyugal. Entonces, de manera cultural, llegó inclusive a ser aceptado. Pero cuando venimos al Señor, esto tiene que salir de la vida del creyente y es la instrucción que Pablo le está dando. Ahora, la ciudad de Tesalónica no difiere mucho de nuestra sociedad hoy en día. De hecho, en este tiempo de cuarentena, las estadísticas de maltrato dentro del hogar se han elevado no solamente en Ecuador, sino alrededor del mundo. Una de las instrucciones aquí es de cómo cuidar a la esposa. Y podemos usar este verso de parte y parte, de cómo establecer un hogar correcto en medio de este tiempo, de desechar todo aquello que por nuestro ojo está siendo observado y nos lleva con pensamientos que no edifican a un matrimonio, que más bien lo divide. Cuando Jesús habló del adulterio, Él inclusive dijo que tan solo con mirar y codiciar dentro del corazón ya estábamos haciendo adulterio, estábamos cometiendo el pecado del adulterio. Y hoy una de las cosas que más se observa o que más peligro puede traer, aunque no lo creamos, dentro de la vida de un creyente, son las redes sociales o las cosas que puedan salir dentro de la televisión. Tenemos programas tan sensuales que muestran tanto que debemos de cuidar lo que entra también por nuestros ojos. Ahora que hemos hablado del área de los matrimonios, que hay que cuidar, lo que Pablo está diciendo es tengan a sus esposas en santidad y honor, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y es que cuando nos acercamos a Dios, la manera aún de tratar a nuestras esposas debe de cambiar. Observemos un momento 1 de Pedro capítulo 3. Venga conmigo un ratito al libro de 1 de Pedro, capítulo número 3, y vamos a estar en el versículo número 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, ojo con esto, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro inclusive pone nuestra relación con Dios en medio también con nuestra relación con la esposa, de que si de alguna forma anhelamos tener este tiempo de comunión en oración, debemos reflejar también eso en la manera en la que tratamos a nuestra esposa. Nuestras oraciones van a ser estorbadas si aquí en la tierra no sabemos y no aprendemos a convivir de manera recta, santa, hermosa dentro del matrimonio. ¿Cómo esperamos poder tener una buena relación con nuestros cónyuges? Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Se acuerda que esta palabra que se escribe como esposa también se puede escribir como vaso? Y esta palabra se puede traducir como cuerpo,
porque también se puede hablar al soltero, a aquella persona que aún no se ha casado. Ojo con esto. Una de las cosas que más puede traer tentación en la vida del ser humano es lo que entra por aquí, por el ojo. Y ahora es muy común, y no solamente el soltero, sino el soltero y el casado, de postear dentro de sus redes sociales fotos que pueden ser muy provocativas. La pregunta es, ¿esta foto qué va a causar con aquella persona que la mire del otro lado? Entonces hay que llevar una vida en santidad, apartarnos de todas aquellas cosas que nos inclinan a la inmoralidad sexual, hay que alejarnos de ello. Y aquí hay preguntas válidas. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestras redes? ¿Qué estás observando en tus redes? ¿Estás santificando tu mente, tu corazón, lo que estás observando en tus redes? Porque si no es así, entonces es tiempo de apartarte de aquellas cosas y de conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que es la santificación, que es apartarte para Él. Y no hay nada más hermoso que vivir una vida junto al Señor. Esa es la segunda instrucción que el apóstol Pablo les da. La primera, pon tu mirada en un buen ejemplo. La segunda, apártate de todo aquello que te incline a la inmoralidad. Vamos a ir a la tercera instrucción y la vamos a ver en el mismo capítulo 4 de Tesalonicenses. Y vamos a estar en el versículo número 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La iglesia de Tesalónica era una iglesia conocida por ser una iglesia que se movía en fe, que trabajaba, que sus obras mostraban su fe. Y su gratitud y su generosidad eran abundantes. Pero el apóstol Pablo le dice, en esto de aquí, ustedes deben de crecer más y más. Estaba llamando a la iglesia a no detenerse en su crecimiento en lo bueno, en el servicio. Ahora, ¿qué podemos hacer en este tiempo para crecer y abundar? Hemos observado cómo muchas personas, y esto es excelente, reúnen víveres, otorgan víveres allá afuera, van y entregan comida que de hecho hace necesidad. Hay mucha necesidad de todo esto, pero la instrucción es crezcan en esto más y más. Pero usted me puede decir, Javier, pero si yo tal vez no tengo los recursos para hacerlo, tal vez no soy una persona que pueda entregar víveres, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo crecer en esto más y más? Ahora, el servicio no solamente está en el donativo. Hay que prestar atención a eso. El servicio no solamente está en el donativo, sino que hay cosas que la iglesia, que el creyente puede hacer por los demás. El servicio lo podemos ver en una llamada, en llamar a ver cómo están. Preguntar a aquellas personas que tal vez hace tiempo que no hablábamos, llamar de manera genuina y preguntarle cómo está tu semana, cómo has estado en este tiempo. Servir también sería, o crecer en este amor, porque eso es lo que Pablo les insta, es tener un tiempo para consolar a otros. En este tiempo hay muchas personas que han partido de este mundo, pero otros han quedado y han necesitado y se necesita palabras de consuelo. Y en eso podemos crecer más y más. Palabras de ánimo. ¿Cuántas personas tal vez están desmayando en su fe? Porque han perdido no solo seres amados, tal vez han perdido el trabajo. Y así hay necesidad de palabra de consuelo, hay necesidad de palabra de ánimo. Y en esto es lo que nosotros debemos de crecer más y más. ¿Queremos vivir una fe bíblica? Aquí la encontramos. ¿Queremos vivir una fe bíblica y práctica? Entonces, luego de esto, coja su teléfono, llame a alguien y pregúntele ¿cómo estás? Y si sabe que ha perdido a alguien, que Dios ponga palabra de consuelo.
en sus labios para que pueda consolar a aquel que está del otro lado de la línea. Crecer en el amor más y más no solamente está en el donativo, y eso es bueno, sino también está en el servicio, en la preocupación genuina que tenemos por otros. Otra parte sería compartir el evangelio. Cuán importante es compartir las buenas noticias en este tiempo, donde la esperanza es una de las cosas que más se ha perdido. Y también miren lo siguiente, cuán importante es orar con alguien. Usted se ha puesto a pensar cuánto ayuda a la persona atrás del teléfono, o cuánto ayuda en familia a la oración, cuánto puede ayudar una oración junto a su cónyuge, junto a sus hijos. La Biblia les da una instrucción a la iglesia de Tesalónica, dice: nosotros sabemos que ustedes son una iglesia de un ferviente amor, pero queremos que en esto abunden más y más. Y esa es la instrucción para usted y para mí, que crezcamos en esto. Y esta parte se dividía en dos, y el otro era trabajen. Este tiempo es un tiempo difícil donde muchos están perdiendo sus trabajos y están emprendiendo nuevas cosas. La Biblia, no hay que torcer el versículo aquí, simplemente seguir la instrucción tal como la dice. Y la Biblia dice: trabajen de manera honrada para que no tengan necesidad. La Biblia nos demanda, nos mueve, nos anima a trabajar. La Biblia nos enseña que podemos poner delante de Dios nuestros proyectos y Él se encargará de prosperarlos. Nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño, poner esto delante de Dios y confiar en el Señor. Si es de Dios, esto va a crecer, y si no, Él nos mostrará un nuevo camino. Pero no hay que hallar desesperanza, aún el tiempo que vivimos. Tenemos que crecer en el amor y servir con lo que tenemos y trabajar y dedicarnos a trabajar. Ahora, vamos a ir a la siguiente instrucción, y una de las instrucciones que más me gusta está en el mismo capítulo 4 y vamos a verlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, mire lo que dice aquí. Aquí está la instrucción: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, otra instrucción: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, aquí va otra instrucción: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
Esta parte es precisa para el tiempo en que vivimos, porque mucha gente ha partido. Y la Biblia les está diciendo aquí que no debían de ignorar acerca de aquellos que han dormido en Cristo, significa de aquellos que han muerto. Y les dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Hay dos maneras de entristecerse en la vida, y una es con esperanza y la otra es sin esperanza. La tristeza que no lleva esperanza detrás, claro, nos va a llevar a una gran depresión, porque hay el pensamiento que luego de la muerte no hay vida. Pero la esperanza en el creyente es que luego de esta vida empieza nuestra nueva y perfecta vida y eterna vida junto al Señor. Nos da mucha tristeza cada vez que vemos partir a alguien. Pero la tristeza no debe abrigar desesperanza, sino más bien nuestra tristeza debe ser llevada con esperanza. Aquí el apóstol Pablo les está recordando algo que ya les había enseñado. Y es que era la venida del Señor. Cristo viene. Y Él está diciendo, sea que nos quedemos o que nos vayamos, así más o menos va a suceder. En el día en que Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros nos encontraremos también junto a ellos. Y esto es increíble, es la esperanza de la iglesia, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra eternidad con el Señor Jesucristo. Y es lo que Él está diciendo con esta esperanza, con esta palabra, aliéntense unos a otros. Porque la iglesia perseguida en este tiempo, les estaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? Cuando vemos el libro de los Hebreos, era también una de las frases, ¿dónde está tu Dios? Y se burlaban de la segunda venida del Señor. Él les está diciendo, hey, cuiden esos pensamientos, abrigan la verdadera esperanza del creyente y es que vamos a estar con Cristo. Que sea que hayas muerto en Cristo o sea que te quedes aquí y Cristo venga, esa es la esperanza. Por eso es que Él decía, tengan tristeza, porque está bien guardar el luto. Sería inhumano no sentir tristeza cuando alguien parte, pero en cambio es de fe tener tristeza con esperanza, sabiendo que la muerte no nos detiene, que la muerte simplemente nos acerca más a Cristo. El apóstol Pablo decía, no sé qué escoger, de ambas cosas estoy estrecho, si quedarme aquí para predicar el evangelio o estar con Cristo, que es mucho mejor. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía, aliéntense con esta palabra, aliéntense unos a otros con esta palabra, vamos a estar con Cristo. Luego les decía, saben que va a venir un día de ira. Y Dios no nos ha puesto para la ira. Ahora, en este pasaje hay muchas posiciones. Personas que piensan que el tiempo de la reunión de la iglesia con Cristo va a ser antes de la tribulación, otros en medio de la tribulación y otros luego de la tribulación. Y no voy a entrar en detalle en es como un estudio en sí, sino que Dios no nos ha puesto en ira o para un tiempo de ira. ¿Saben por qué? Porque el castigo que nosotros merecíamos, la ira de Dios, ya fue pagada por Cristo. Y el día de nuestra muerte, el día en que nos encontremos con Cristo, va a haber algo que se llama reconciliación. Nuestra redención va a ser completa. Y es por eso la importancia de comunicar el evangelio, porque es un mensaje de reconciliación. Si tal vez usted me está viendo y hay tristeza y usted no ha abrigado esperanza, es porque tal vez no ha entrado en esa relación con el Señor. Pero hoy es el día. Hoy es el día de venir con un corazón genuinamente arrepentido. La Biblia nos enseña que si nosotros nos damos vuelta y miramos a Dios, Él también nos recibe. Cuando habla de dar esa vuelta, habla del arrepentimiento, habla un cambio por completo en la manera en que nosotros vemos las cosas. Ya las cosas que son malas no las vemos con deleite. Sabemos que son malas y nos han llevado lejos de Dios. Pero aquel arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo nos traen a reconciliación con nuestro Dios. Y es por eso que no vamos a ser puestos para el tiempo de la ira. Hay tiempos de sufrimiento en la iglesia. Hay mucha discusión sobre este pasaje de que si la iglesia va o no va a pasar el tiempo de la tribulación. La historia nos ha mostrado que la iglesia ha tenido que vivir tiempos difíciles. Hoy vivimos tiempos difíciles. Hemos tenido que ver partir grandes hombres de Dios,
personas que han servido al Señor con todo su corazón y han muerto. Y eso duele. Pero en medio de este tiempo tenemos que entender una sola cosa. Nuestra esperanza no es llevada por un COVID o por una pandemia. Nuestra esperanza sigue firme y creciente. Es nuestro encuentro con Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí. Alentaos unos a otros con estas palabras. Esas son las instrucciones de nuestro buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23. Y este rey David, este hombre David, se ponía en esa posición de oveja y reconocía a Dios como su pastor. Jesús nos muestra que Él es el buen pastor y nuestro buen pastor, amigos, no nos ha dejado sin instrucciones, no nos ha dejado sin cuidado. Él está en medio de su iglesia, guiando a su iglesia, liderando a su iglesia. Es verdad que como seres humanos estamos pendientes de las instrucciones y los gobernantes las van a dar y hay que seguir aquellas instrucciones que ellos las van a dar. Pero hay alguien más que está encima de todo y es nuestro buen pastor a quien nada se le escapa por alto. Él tiene control absolutamente de todo. Y Él ha dado instrucciones en esta carta a los tesalonicenses, pero hay muchas más. Pero las que hemos recibido hoy pueden guiarnos en medio de este tiempo. Primero, pon tu mirada en un buen ejemplo y síguelo. Segundo, busca la santificación. Apártate de todo aquello que te aparta de Dios. Apártate de todo aquello que esté dañando tu matrimonio. Apártate de todo aquello que está quitando tu santidad delante del Señor, especialmente si eres soltero. Quita todas aquellas cosas que están dañando tu mente, están dañando tu corazón. Busca la santidad. Tercero, crece en amor y en trabajo. Recordemos, el amor no solamente está en la donación, sino en el servicio, en la llamada, en el consuelo, en la palabra de ánimo, en estudiar con alguien la palabra, en acompañarle en medio del dolor. Debemos de crecer en el amor y también debemos de trabajar confiando en el Señor. Y cuarto, no hay nada que quite tu esperanza. Pon tu esperanza firme en Cristo, porque sea que nosotros partamos o nos quedemos, Cristo viene y viene por su iglesia y nada ni nadie nos va a apartar de sus manos. Esa es nuestra esperanza. No hemos sido puestos para ira porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús. Y esas son las instrucciones de nuestro buen pastor. Entonces aquí quiero hacer una pregunta para terminar. ¿De qué podemos temer si nuestro buen pastor nos ha dado claras instrucciones para seguirlas? Ve y obedécelas. Dios te bendiga. Gracias por darte el tiempo de escuchar este mensaje. Si este mensaje ha llegado a lo más profundo de tu corazón, te quiero animar a suscribirte y a compartirlo con alguien. Pero antes, te quiero dejar, luego de que me estoy despidiendo de ti, unos pequeños anuncios. Porque como Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil hemos abierto algunos estudios que pueden ayudarnos a todos en medio de este tiempo. Creemos firmemente que la palabra de Dios es donde nosotros tenemos puesta la esperanza. Es ella la que nos santifica y la que fortalece nuestra fe. Así que si quieres conocer más del Señor, la vas a conocer a través del estudio de la Biblia. Así que luego de esto te voy a dejar estudios que se han abierto vía Zoom que puedes añadirte el día en que tú desees en el horario que tengas. Así que bueno, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. En el monte Calvario estaba
de afrenta